En este video vamos a estudiar cómo las observaciones nos pueden ayudar a entender el interior del Sol. Los astrónomos han ideado dos tipos de medidas que pueden utilizarse para obtener información sobre las partes internas del Sol. Una de esas técnicas implica el análisis de pequeños cambios en el movimiento de pequeñas regiones en la superficie del Sol. O sea, observamos variaciones en la superficie del Sol, en la fotosfera. La otra técnica, pues, depende de la medición de partículas que nos llegan del Sol, específicamente los neutrinos que son producidos en las reacciones nucleares en el interior, en el núcleo del Sol. Así que vamos a mirar rápidamente estos dos tipos de medidas. Los astrónomos descubrieron que el Sol pulsa, es decir, se expande y se contrae cíclicamente. Esta pulsación es muy leve, pero se puede detectar midiendo la velocidad radial de la superficie solar. Y esto es decir, la velocidad con que la superficie se mueve acercándose a nosotros o alejándose de nosotros. Esto se hace a través del efecto Doppler y del corrimiento Doppler, como estudiamos en capítulos anteriores, específicamente el capítulo 5. Se observa que las velocidades de las regiones pequeñas en el Sol cambian de forma regular, primero hacia la Tierra, luego hacia afuera y así sucesivamente. O sea, hay una oscilación. La velocidad típica de una de estas regiones oscilantes es solo de unos pocos cientos de metros por segundo. Y se necesitan aproximadamente 5 minutos para completar un ciclo completo desde la velocidad máxima a la mínima y viceversa. Note que estamos observando cambios en la superficie del Sol, en la fotosfera. Lo notable es que estas pequeñas variaciones de velocidad se pueden utilizar para determinar cómo es el interior del Sol. El movimiento de la superficie del Sol es causado por ondas que lo alcanzan desde lo más profundo del interior. O sea, estas ondas son creadas en el núcleo del Sol y en la parte interior del Sol y viajan hacia la superficie, y debido a esto podemos utilizarlas para entender o visualizar en cierta forma cómo es el interior de nuestra estrella. El estudio de la amplitud y la duración del ciclo de cambios de velocidad proporciona información sobre la temperatura, la densidad y la composición de las capas a través de las cuales pasaron las ondas antes de llegar a la superficie. Así que vemos que el estudio de estas ondas nos da un montón de información, mucha información sobre esas variables importantes del interior del Sol que quisiéramos saber: temperatura, densidad y composición. Y la situación es algo análoga al uso de ondas sísmicas generadas por terremotos para inferir las propiedades del interior de nuestro planeta. Así que por esta razón los estudios de esas oscilaciones se conocen como heliosismología. Así que la heliosismología es el estudio del Sol a través de las ondas que podemos observar en la superficie, de los efectos que tienen estas ondas al llegar a la superficie de nuestra estrella. Las ondas tardan algo más de una hora en atravesar el Sol desde el centro hasta la superficie, por lo que las ondas, como los neutrinos, proporcionan información sobre cómo es el interior del Sol en este momento. La luz no nos da esa información porque recordemos que a un fotón que se produce en el interior del Sol le toma cerca de entre 100.000 años a 1.000.000 de años el llegar a la superficie. Así que no nos está diciendo, no nos da información a tiempo real, digamos, sobre cuál es el estado del núcleo. Las ondas
acústicas, estas que viajan desde el centro del Sol, y los neutrinos sí nos dan esa información. Quisiera mencionar que la palabra tiempo real, pues hay que tomar en cuenta, claro está que hay un tiempo de retraso entre lo que ocurre en la superficie y lo que nosotros vemos lo que ocurre, debido a que la luz se tarda en viajar desde la superficie del Sol hacia nosotros. Con tiempo real me refiero a que estamos viendo las condiciones existentes en el momento presente. No estamos viendo condiciones que son de miles o millones de años atrás. La heliosismología ha demostrado que la convección se extiende hacia el centro desde la superficie el 30% del camino, hacia el centro. Lo que quiere decir es que si uno va desde la superficie moviéndose hacia adentro, pues la zona de convección ocupa el 30% ese exterior. Las mediciones de pulsación también muestran que la rotación diferencial que vemos en la superficie del Sol, recordamos con esto que el Sol se mueve más rápido en el ecuador que a latitudes un poco más altas. Esa rotación diferencial persiste hacia abajo a través de la zona de convección. O sea que también la zona de convección muestra esta rotación diferencial. Pero es interesante notar que debajo de la zona de convección, el Sol, a pesar de que es gaseoso, se mueve como si fuera un cuerpo sólido, como si fuese una bola de boliche, o sea que tiene movimientos rígidos, como le conocemos en física. Así que la zona de convección muestra la rotación diferencial que vemos en la superficie, pero el núcleo se mueve como si fuera un cuerpo rígido. Otro hallazgo de la heliosismología es la abundancia de helio dentro del Sol. Y se encuentra que, excepto en el centro donde las reacciones nucleares han convertido hidrógeno en helio, esa abundancia de helio es la misma que la que encontramos en la superficie. Así que, exceptuando el núcleo del Sol, en el resto la abundancia de hidrógeno es igual. También la heliosismología nos permite estudiar los fenómenos que ocurren en la fotosfera, como el caso de las manchas solares. Así que podemos observar debajo de una mancha solar y ver cómo funciona. De ahí la física y los procesos de las masas de las manchas solares que discutimos en el capítulo de El Sol. Así que de esta forma las pulsaciones solares o las ondas que se muestran en la superficie nos ayudan a comprender el interior del Sol. También la segunda técnica, que es la de la detección de neutrinos, nos ayuda a conocer sobre las reacciones nucleares en el núcleo del Sol. Así que la segunda técnica para ofrecer información sobre el interior del Sol implica la detección de algunos de los neutrinos creados durante la fusión nuclear. Aproximadamente el 3% de la energía total generada por la fusión nuclear en el Sol es arrastrada por los neutrinos, está en los neutrinos. Así que tantos protones reaccionan y forman neutrinos dentro del núcleo del Sol que, según los científicos, 35 millones de millones, o sea, 3.5 por 10 a la 16, neutrinos solares pasan a través de cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra cada segundo. Bien, así que es una cantidad inmensa de neutrinos que está cruzando por nuestra superficie. Y si uno toma un metro cuadrado de área en la superficie de la Tierra, por ahí cada segundo van a pasar 35 millones de neutrinos. Así que si podemos idear alguna forma de detectar algunos de estos neutrinos, entonces podemos obtener información directamente sobre lo que está sucediendo en el centro del Sol.
Recordemos que estos neutrinos son producidos en las reacciones de la cadena protón-protón, según la estudiamos, y que saber cuántos neutrinos llegan a la Tierra nos puede dar una idea de la cantidad de neutrinos que se producen en el Sol y entonces calibrar el modelo o ver que el modelo está haciendo predicciones correctas según las ecuaciones que se le han puesto a este modelo. A manera de ejemplo podemos mostrar el detector de neutrinos de Sudbury, que es una esfera de 12 metros del tamaño y que lo localizamos a 2 kilómetros bajo la Tierra. Este detector tiene 1000 toneladas métricas de agua pesada y para referencia aquí estaría el detector y esta es la escala, ¿verdad? Aquí hay dos personas para que veamos la escala del tamaño de este detector. Estos detectores están diseñados para detectar algunos de los neutrinos que llegan del Sol. Recordemos que debido a que la interacción de los neutrinos con la materia es sumamente débil, solamente detectaremos de todos los millones de neutrinos que pasan por la Tierra cada segundo, detectaremos a uno que otro que interaccionen con el material dentro de este detector. Si uno extrapola esas detecciones a cuántos neutrinos son necesarios que pasen a través del detector para detectar esos 2 o 3 que se midan, uno de la cantidad de neutrinos detectados puede deducir cuántos pasaron a través del detector y a su vez calcular cuántos neutrinos son producidos en el Sol. Y ese número puede compararse con lo que nos dicen las ecuaciones de las reacciones nucleares. Y de esta forma corroborar que el modelo que se ha establecido sobre el interior del Sol es válido.